Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Penal Especial de la Universidad Americana sede Medellín. Hoy vamos a tratar un tema bastante importante y que hace referencia al concurso de personas en la Comisión de la Conducta Punible. Pero para ello quisiera refrescar algunos temas que hemos observado en el aula de clase, y esos temas tienen que ver con la conducta punible. Cuando hablamos de conducta punible, hemos dicho que esta debe ser típica, antijurídica y culpable. Pero además, el estatuto plantea que la causalidad por sí sola no basta para una imputación jurídica del resultado. Ahora bien, como lo hemos nombrado, esta conducta puede ser a título positivo o negativo. Esto es por acción o por omisión, y a su vez puede ser una omisión propia o una omisión impropia. Para ello entonces quiero remitirlos al artículo 28 del Código Penal, Ley 599 de 2000. Este artículo reza: concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes. ¿Por qué se hace importante entender este artículo y tenerlo de presente? Porque es acá donde inicia a fundarse la conducta punible, autónoma del concierto para delinquir, consagrado en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000. Entender entonces quiénes son autores, quiénes son coautores y quiénes son partícipes se hace importante para poder endilgar responsable y objetivamente esta conducta típica, consagrada en el artículo 340 del Código en mención. Para ello entonces voy a leer textualmente el artículo 29 y el artículo 30. Y en el orden entonces, artículo 29 es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte. El artículo 30 se mencionan los partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice. Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción. Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior por concierto previo o concomitante a la misma incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida a una sexta parte a la mitad. Al interviniente que no teniendo la calidad especial exigida en el tipo penal concurre en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte. Es importante volver y mencionar que estos tres artículos fundamentan, se vuelven en columna vertebral para endilgar objetivamente el concierto para delinquir. Si bien se ha pronunciado la Corte con relación al concierto para delinquir, se hace necesario aclarar que para endilgar esta conducta típica objetivamente, se requiere tener varios aspectos, entre ellos la organización en el tiempo de la estructura criminal, como también la asignación de roles en la estructura. Para ello entonces quiero darle parte a mi compañero Breiner Martínez para que continúe con la estructura de la conducta típica, artículo 340 del Código Penal, y las circunstancias de agravación punitiva. Este delito como un delito autónomo. Adelante, Breiner. Buenas tardes, compañeros y profesor. Muchas gracias, compañero Jairo Ceballos, por darme paso en esta socialización sobre el concierto para delinquir. Bueno, en ese orden de ideas, según el Código Penal, en el artículo 340, el concierto para delinquir se basa en lo siguiente: cuando varias personas se conciernen con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada por esa sola conducta con prisión de 48 a 108 meses, cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, tráfico de niñas, niños y adolescentes, trata de personas, del tráfico de inmigrantes, homicidio, terrorismo, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato, y con eso, o financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia
organizada, igualmente el ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburos, explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales y delitos contra la administración pública o que afecten el patrimonio del Estado. La pena será de prisión de 8 a 18 años y multa de 2.700 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. Cuando se trata de concierto para la comisión de delitos de contrabando de hidrocarburos y sus derivados, fraude aduanero, favorecimiento y facilitación de contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, la pena será de prisión de 6 a 12 años y multa de 2.000 hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Compañeros y profesor, como podemos ver, el Código Penal en su artículo 340, en cuanto al concierto para delinquir, determina una gama de actos y de situaciones donde aquellas personas que incurran en esas actividades serán penados de acuerdo a la ley. Seguidamente le doy el paso a mi compañero Edgar Rodríguez. Buenas noches, mi nombre es Edgar Rodríguez. Entonces, continuando con esta exposición sobre el artículo 340 del concierto para delinquir, voy a hablarles un poco de la doctrina y rápidamente voy a tocar algunos pincelazos así sobre el derecho comparado en este artículo. Primero que todo, la doctrina, hay un magistrado que es el doctor Luis Antonio Hernández Barbosa, y este magistrado escribe para la revista Ámbito Digital de Legis. Él en publicaciones ha dicho que este tipo penal del concierto para delinquir se divide en homogéneo y heterogéneo, y en los homogéneos son los que persiguen una misma especie de punibles. Es decir, por ejemplo, en una organización que se dedique al hurto, a la estafa, esta irá contra un bien jurídico como lo es el patrimonio de esa persona que están hurtando, estafando. Pero los heterogéneos son los que se dedican o lesionan, diversos bienes jurídicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hay un secuestro, extorsión, puede haber hurto, puede haber incluso homicidio, ¿cierto? Entonces vulneran varios bienes jurídicos. Dice también y establece una clara diferencia entre la coautoría material y el concierto para delinquir, ya que en la coautoría material se desarrolla con ocasión, y dice que en el concierto para delinquir es necesario que esa organización tenga vocación de permanencia. Incluso utiliza otros términos como una sociedad o una empresa. También está consultando otros autores, por ejemplo el doctor Álvaro Márquez, que escribe para la Universidad Libre de Colombia, y en este hace una investigación donde incluye el tipo penal del concierto para delinquir, indicando que este tipo penal, obviamente, como lo dice el título del Código Penal, viola la seguridad pública, pero que esta seguridad pública debe entenderse como un concepto abstracto, ya que involucra varios elementos, como lo son la intranquilidad colectiva, el pánico, la zozobra o el terror. También indica que en este tipo penal la mera concertación constituye una presunción, lo que él llama una presunción indestructible, que se puede catalogar en un objeto de prueba, pero que esa carga la tiene el Estado, la debe probar, y que esta a nivel internacional se ha constituido, por ejemplo, comparándolo con el fascismo en Italia en la Segunda Guerra Mundial, se constituye en un elemento de los estados clave para perseguir a las personas
por medio de que están luchando contra esas, obviamente contra ese Estado fascista, como un medio de persecución que se ha hecho históricamente. Muchas gracias.